Oremos juntos. Dios Padre Creador de todo este universo, y que hasta ahora estás gobernando la historia de la humanidad, tu Dios viviente, te agradecemos. Nosotros somos tan débiles y estamos caminando el camino de la vida que nos faltan muchas cosas. Sin embargo, dentro de ese camino, tú, Jesucristo, ha venido y nos ha encontrado, y con tu palabra nos haces conocer el amor verdadero de Dios. En ese lugar que nosotros teníamos que morir, en vez de nosotros, tú fuiste crucificado y has muerto. Y con toda esa sangre preciosa has lavado y limpiado todos nuestros pecados. Ahora ese amor tan grande, ahora lo creemos por la palabra, y ahora tenemos la esperanza viva del cielo, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Te agradecemos tanto por darnos eso. Ahora, por la enfermedad contagiosa en este mundo, todos están sufriendo y hay muchos que están muriendo, pero aún así tú nos proteges y nos guías y nos das la esperanza verdadera. Te agradecemos por esto. Si es que no tuviésemos la esperanza, realmente vamos a reflexionar cuán vano será este mundo. Pero a pesar de eso, no solamente nos has salvado, sino nos has agregado la gracia en la gracia, y nos has puesto en la iglesia, que es tu cuerpo, para darnos, alimentarnos de tu palabra. Ahora, por esa palabra nos haces conocer y despertar cómo tenemos que llevar la vida en este mundo tan perversa. Y te agradecemos por darnos la gracia de tener la oportunidad en aprender tu palabra. Ayuda para que no salga por otro oído la palabra aprendida, sino para que podamos llevar frutos en nuestra vida. Para esto sostenga nuestro corazón y para que esa palabra pueda obrar en nuestra vida, Señor. Somos tan débiles y nos falta, sin embargo, también diariamente estamos mostrándote, Señor, una actitud indigna. Sin embargo, con tu mano justa derecha nos levantas. Te agradecemos por esto. En ese camino donde caminamos juntos, ayuda para que podamos seguir ese camino dejando las cosas incorrectas. También para que podamos aprender cómo tenemos que llevar nuestra vida a través de tu palabra. En el lugar de corona, Señor, a todos nosotros danos la sabiduría y la misericordia, para que mutuamente puedan ser uno con amor, y para que podamos llevar una vida de predicar tu evangelio. Especialmente los hermanos latinos, hermanos chinos, quizás ahora no podemos encontrarnos con ellos, pero para que podamos estar orando mutuamente. Y entre los santos también hay hermanos que están mal de la salud, o los que están en tentación, o hermanos que están en dificultad. Señor, tú consuélalos con tu palabra, para que ellos no puedan perder su coraje para seguir tú detrás. Que el Señor siempre esté con nosotros y que nos proteja. Y esa verdad tan maravillosa, en creer eso, ayuda para que podamos seguirte. Especialmente desde mañana también está el seminario bíblico planeado que tú has estado preparando, y han salido muchas peticiones de oración y hay muchos que quieran participar. Ayuda para que no puedan cambiar esos corazones, para que ellos puedan estar ante tu palabra, para comprender la palabra de la verdad y para tener la esperanza verdadera para ir al cielo. Y para esto, para que seamos uno y para que oremos, para que confiemos en ti, Señor. Hoy día también hemos reunido en el día de domingo, que es tu día, Señor, para aprender tu palabra. A través de la palabra ayuda para que podamos reflexionar nuestra vida, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, para que la palabra pueda estar bien grabada en nuestro corazón.
Además, cuando escuchamos la palabra, ayuda para que podamos escuchar con el corazón de querer obedecer. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que siempre nos ama y que nos ha salvado de la sangre preciosa en la cruz. Amén. Vamos a buscar juntos Salmos, capítulo 32. Es Salmos capítulo 32, versículos 7 a 11. Salmos 32, versículos 7 hasta 11. Salmos 32, versículos 7 hasta 11. Vamos a leer juntos. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo con todos vosotros los rectos de corazón. ¿Han estado bien durante una semana? Vamos a saludar unos a otros, aunque estamos en online o también aquí han venido algunas personas, pero aún así quiero que saludemos unos a otros. Han estado bien, ¿no? Realmente no se ve cuándo va a finalizar este coronavirus, por eso muchos están siendo contagiados, así hablan, pero por esto hay que saber ver de muchos ángulos. Pero más que esto, nosotros tenemos que saber que es Dios quien está controlando todo esto y también nuestra fe tiene que ponerse más firme, más en este tiempo, para tener una oportunidad en peligro, ¿no? Para que podamos guardar nuestra fe. Dios siempre nos da pruebas, nos da muchas pruebas. Y ya vino esa prueba en nosotros, pero cuando pasemos bien esta prueba, como Josué y Caleb, con la fe, como ellos han entrado en la tierra de Canaán, igual que esto, todos los que han vivido conforme a la fe hay recompensa esperada en el cielo. Por eso, aunque esté en dificultad, no quiero que sean perezosos en llevar la vida cristiana. Y a veces he escuchado a algunos de los hermanos sus testimonios, de los hermanos chinos también y hermanos latinos. Me dijeron algunos hermanos que han acercado más con la Biblia en este tiempo difícil. Por eso hay veces de que yo escucho el testimonio de que han comprendido más del Señor. Cuando uno pasa de esta prueba, entonces va a ir creciendo y que va a ponerse firme, es algo obvio. Es por eso que Dios ha aceptado estas pruebas. En Apocalipsis 2 también dice que el diablo echará a algunos de vosotros para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios también conoció la prueba del diablo y también ha definido el tiempo de la prueba. Y también ha dicho que hay recompensa. Por eso quiero que sepan de que esto es una buena oportunidad para recibir más recompensa. El tema de la palabra de hoy, ¿cuál es? Creo que en toda nuestra historia de sermón dominical es el título más corto. Se llama El Camino. Los cristianos también están en su camino. También estamos caminando nuestro camino de la vida. En esta tierra también existe el camino, ¿no? ¿Ustedes cómo llegaron hoy a la iglesia?
¿O cómo van a ir a sus casas? Siguieron el camino, ¿no? Porque sin el camino no puede ir. Por eso en esta tierra también hay camino en las montañas. Y una vez yo he subido en la montaña donde no hay camino y realmente en todo mi cuerpo me he heridado porque estaba con muchas espinas y he sufrido. Por eso no solamente hay caminos en las montañas, sino también en el mar. Hay, como dice en Salmos 8:8, dice, hay camino en el mar, senderos del mar. Es el sendero donde andan los peces. Entonces, ¿en el cielo también habrá un camino? Sí. Hay el camino de los aviones y el camino de los pájaros. Por eso uno sigue el camino para llegar a su destino. Por eso también de Estados Unidos para ir a Corea no va por Océano Pacífico, sino va por norte, por un atajo. Por eso igual que esto, la tierra, el mar, la montaña o incluso hasta el cielo, existen senderos. Y expresamos mucho de que caminamos nuestro camino de la vida. Y no sé si es que han escuchado a Lee Jun Choi, es un cantante que dice, la vida es peregrinación. Entonces él cantaba de dónde vino y de hasta dónde estaba yendo, pero al final no supo, ¿no? Y al final la vida es vana, así se trata la letra. Por eso nosotros también estamos yendo a ese camino de la vida, así lo expresamos, pero igual que los cristianos. Pensemos en la palabra el camino. Cuando hay un inicio, sí o sí hay un destino final, ¿no? Aunque estemos caminando, pero sí o sí se tiene que manifestar el fin de camino. Pero antes decían que todos los caminos se atravesan a Roma, ¿no? Por eso en esa época cuando vemos los caminos, dice que realmente se conecta con Roma. Pero en nuestra vida hay dos caminos y solamente hay dos fin de camino. Y cada uno va por diferente camino, pero está yendo por dos caminos. Uno es el cielo eterno o si no el infierno eterno. Por eso ahora estamos caminando por ese camino, igual que los mundanos. Entonces, en el fin de camino hay que pensar en qué camino tenemos que andar y con qué destino final tenemos que andar. Realmente esto es tan importante. ¿Qué camino yo estoy andando ahora? Al pensar esto, hay un significado muy importante. Por eso algunos dicen que cuando uno vive de buena forma, entonces sí, van a ir al cielo. Pero uno está viviendo como uno quiere, pero cuando vive de una buena forma, entonces piensan o creen de que van a entrar al cielo. Por eso hoy en día existe el movimiento de la nueva era, ¿no? Que dice que es diferente camino, pero al final el propósito es igual. Entonces dice que acepta al budista, al budismo, al cristianismo, porque al final están aceptando lo mismo. Entonces, a los postreros tiempos, eso se le llama la unión de las iglesias, que es el Consejo Mundial de Iglesias. Habrán escuchado de CMI, ¿no? Entonces, hoy en día está enseñando de que sí o sí hay otro camino para entrar al cielo. Por eso, si es que vemos, en la Navidad levantan árboles o por ejemplo en el día de la venida del Buda cuelgan luces en el templo. Entonces esto es algo normal, es como una cultura ahora. Por eso dice que aunque el camino sea diferente, al final el destino final es igual. ¿Es correcto? Los hombres, aunque hagan buenas obras o que vayan con cualquier camino, no puede llegar al mismo destino. Vamos a buscar juntos Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12, leamos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Dicen, en ningún otro hay salvación, porque ¿quién es el único salvador? Es Jesucristo, ¿no? Por eso en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así claramente está hablando. Y esto no es el camino a través de María o del Buda, sino solamente el quien ha creado este universo, el Dios creador. Y ese Dios ha venido en este mundo con el cuerpo humano. Y a través de la puerta de Jesucristo, ese camino que uno puede entrar, eso se llama el camino de la salvación. Pero hoy en día las personas están caminando en un camino incorrecto. Y no solamente eso, sino tiene la fe equivocada. Y piensa, en el fin de mi camino yo sí puedo ir al buen camino, porque yo voy a entrar al cielo, dicen. Pero esto es un malentendimiento tan grande. Y también es un camino incorrecto. Por eso los humanos, después de que Adán ha pecado, ha entrado el pecado en este mundo. Y viviendo dentro de ese pecado, la relación con Dios se ha cortado. Se cortó la luz también. Por eso ahora somos como ovejas sin pastores, hemos perdido el camino. Estamos viviendo una vida de no saber qué camino andar. Pero Dios, ¿cómo está diciendo esto? Dice que en esta vida solamente hay dos caminos. Al final es un camino de la muerte o camino de la vida. Vamos a buscar juntos Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, desde el versículo 15 yo les leo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos, hasta aquí 15 primero. Dice la vida y el bien, la muerte y el mal. También veamos versículo 19. 19 leamos juntos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición escoge, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Supongamos que delante mío hay un camino de la muerte y de la vida, entonces ustedes, ¿qué camino quieren andar? Ni siquiera esto se puede preguntar, ¿no? Obviamente todos quieren andar en camino de la vida. Vamos a buscar juntos Jeremías capítulo 21. Jeremías capítulo 21. Jeremías 21, versículo 8. Jeremías 21, versículo 8. En el Antiguo Testamento, Jeremías 21, versículo 8, leamos juntos. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dice que ha puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Eso ha puesto delante de nosotros, pero nosotros con nuestra voluntad libre estamos teniendo esa tarea de solucionar esto de nuestra vida. Por eso Dios preparó dos caminos. Es que un camino puede recibir la bendición, pero otro es de la maldición y de la muerte. Por eso nosotros, ¿qué camino tenemos que andar? Primero, obviamente tenemos que buscar dónde está ese camino de la vida. Y a esas ovejas que están perdidas sin pastor, para que ellos puedan buscar Dios a quien ha enviado. Envió a Jesucristo, ¿no? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo puede ir ante Dios? ¿Cómo podemos ir al cielo? Es a través de Jesucristo. Todo ese camino que va ya Dios lo ha preparado. Por eso podemos pensar así. Después de Adán ha entrado el pecado en el mundo.
Por eso, como nosotros hemos pecado tanto, hemos ido al camino descarriado. Pero vino el Señor y a través de mí nos está diciendo y guiando que tenemos que andar en el camino de la vida. ¿Qué camino será ese? Es el camino de la vida a través de Jesucristo, pero hay que pasar por algún objeto. Hay que pasar la puerta estrecha. Vamos a buscar juntos San Mateo capítulo 7. Estamos viviendo en este mundo y apareció una puerta delante mío. Es porque Dios me ama tanto y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es por eso que quizás a veces nos da tribulación y dificultad en nuestra familia. Pero por ese camino que Dios ha puesto hay que entrar a esa puerta estrecha para llegar al camino de la vida. San Mateo capítulo 7. Pero hay una característica de la puerta estrecha, versículo 13. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Leamos juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice, hay que entrar a la puerta estrecha, y esa puerta estrecha es la puerta única que atraviesa Jesucristo. Pero como esta puerta es tan pequeña, es una puerta que no le agrada a muchas personas, porque es una puerta que ni siquiera puede entrar fácilmente. Por eso en la Biblia también está diciendo que la fe no es de todos, sino a los salvos, como lo expresa. Está diciendo que no temáis, que es un grupo pequeño. Por eso cuando vemos en la Biblia podemos saber de que son muy pocos los que buscan el camino de la vida. Pero hay muchos los que buscan el camino de la muerte. ¿Cuál es esa razón? Jesús nació en este mundo y vino hacia nosotros y está buscando donde hay la palabra. ¿Cuál es la única manera donde uno puede aprender de Jesús? Es su palabra. No es por ilusiones o por milagros. Por eso, esta palabra es Dios y quien fue carne, esta palabra fue Jesucristo. Es por eso que tenemos que buscar a Jesús. Pero para que no encontremos a Él, también existe la obra de diablo, ¿no? Hasta ahora también muchas personas dicen, no me interesa la puerta estrecha o angosta. Entonces, ¿cuál es la razón donde uno no puede entrar a esa puerta aunque esté tan cerca? Veamos, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, para que uno no pueda tener los ojos espirituales de Jesús, es por eso que ha inventado una puerta tan grande para que no entre en la puerta estrecha. Como les dije antes, para Jesucristo quizás puede haber otras maneras, así dice. O si no, también dice que mientras que creemos en Jesús, puede haber otra manera. Y así enseñan que es la puerta de la salvación. Hay muchas palabras que hablan de esto en la Biblia. Vamos a buscar 2 Corintios, una palabra que ni siquiera uno puede imaginar. 2 Corintios, capítulo 11. En esta época de iglesia primitiva también hubieron muchas personas. ¿Y qué pasará ahora? 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Leamos juntos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Entonces, dice, porque si viene alguno, ¿a qué se refiere alguno? Ellos son los que están a punto de pasar esa puerta pequeña, que son falsos profetas, pero al final van a puerta grande, ¿no? Y ellos son otro Jesús. Por la sangre preciosa que fue crucificado en la cruz y nos ha perdonado, eso es real.
Pero dice, es Jesús que nos hace ganar mucho dinero, que me sana la enfermedad, que me da mucho dinero. Entonces, de naturaleza está predicando otro Jesús. Solamente es otro Jesús que da satisfacción en vivir en este mundo. ¿Qué será otro espíritu? Cuando uno recibe el hablar en lenguas, es recibir el Espíritu Santo. Así hablan. Pero esto es otro fantasma, es otro espíritu. En Efesios 1:13 dice que cuando comprendimos el Evangelio, habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. A través de la palabra, cuando creemos la palabra en nuestro corazón con convicción, entonces a través del Espíritu Santo uno nace de nuevo. Pero las personas que predican el espíritu falso, otro espíritu, obviamente no puede llegar el Espíritu Santo en uno. También he visto muchos pastores en Estados Unidos que lanzan su mano y dicen, recibid el Espíritu Santo. Entonces todos se caen. ¿Han visto alguna vez estos videos? Y esto es recibir otro espíritu. Y realmente no sé si es que se caen o realmente siente algo y se caen, pero no sé. Pero, ¿qué será otro evangelio? Es evangelio, pero es otro evangelio. No es un evangelio perfecto. No es el evangelio de solamente la sangre de Jesús. Sí dicen que es el evangelio, pero no es lo mismo y no se conecta con el real Espíritu Santo, con el evangelio bíblico. Por eso esto es el otro evangelio y el evangelio falso. Por eso estas cosas son falsos profetas que les guían al camino ancho y no angosto. Vamos a buscar juntos San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. Versículo 23. San Lucas capítulo 13, desde el versículo 23 yo les leo. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Una vez que cuando uno entra a la puerta de la salvación van a ser liberados de la potestad del diablo. Y Satanás hace todo lo posible para arrastrar a tantas personas de quitar de esa puerta angosta. Entonces pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y dijo, ¿cómo tenemos que hacer para entrar por la puerta angosta? Dice, esforzaos, ¿no? Por eso, y obviamente uno no se esfuerza para recibir la salvación, pero así tenemos que ponernos las pilas para distinguir bien cuál es el evangelio verdadero y cuál es el significado verdadero de Jesús y qué está obrando el Espíritu Santo en mí. Por eso a través de la palabra tenemos que entenderlo bien. Esforzados a entrar, dice. ¿Qué quiere decir esto? Hay tantas personas que quieren entrar al cielo y los que quieren recibir la salvación, pero no todos pueden ir al cielo. Hay que ponernos las pilas y con la palabra de Dios uno tiene que ser guiado. Por eso en San Juan 10 dice Jesús que yo soy la puerta. Jesús dijo que Él es la puerta. A través de Jesús puede entrar por esta puerta y estamos caminando nuestro camino personal. Pero como Dios nos ama tanto, nos guía al camino de la vida. Y en ese camino de la vida tenemos que pasar esa puerta estrecha. Pero hay muchas cosas falsas en medio de la puerta para que no pasemos. Pues a través de Jesús uno tiene que pasar esa puerta. Jesús dice que Él es la puerta. Por eso nosotros en nuestro camino de la vida tenemos que pasar la puerta estrecha para poder solucionar nuestros pecados y así podemos entrar al cielo. Como ustedes conocen bien a John Bunyan, el progreso del peregrino, han leído todos, ¿no? Entonces ahí sale de cómo se libra su carga del pecado. Cuando uno pasa la puerta pequeña y ve a la cruz y sale la escena donde entra a la tumba, ¿no? Por eso el
perdón de pecados de la cruz, esto es el Evangelio, pero cuando uno no comprende de esto o no llega a entender profundamente en su corazón, obviamente no podemos ir al camino de la vida. Por eso tenemos que estar atentos, porque la puerta pequeña son pocos los que la hallan, pero la puerta de perdición es tan grande y hay muchos que lo hallan. Por eso nosotros tenemos que pensar qué es entrar a la puerta estrecha y después de pasar la puerta, ¿qué va a pasar? Es una vida nueva, es el camino de la vida, el camino viviente. Vamos a ver un versículo que me gusta mucho, Hebreos capítulo 10. Realmente en todas esas puertas falsas o Jesús falso, hay muchas cosas así, pero agradezco a Dios que yo no fui tentado de las cosas falsas. Versículo 19, vamos a ver cómo entra a ese camino, porque así aquí está explicado específicamente. Hebreos 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, como dice, nuevo y vivo que Él nos abrió a través de velo, esto es de su carne. Si es que vemos en el tabernáculo, en medio del lugar santísimo y del lugar santo, hay un velo. Cuando Jesús ha muerto y fue rasgado su cuerpo, ese velo del lugar santísimo, que es tan grueso, desde arriba hacia abajo se ha rasgado. Y así dice en la Biblia. ¿Y cuál es esa razón? Por el derramamiento de sangre de Jesús, ahora se ha abierto el camino de entrar al lugar santísimo. Y en el final del versículo 20 dice, esto es de su carne, el velo es su carne. Entonces, a través de la tribulación que Jesús recibió, se abrió nuestro camino de entrar al lugar santísimo. ¿Cómo puede entrar? Con la sangre de Jesús, ¿sí o no? En esa época los sacerdotes una vez al año en el día de expiación traído la sangre de las ovejas y así ha entrado al lugar santísimo, porque sin esta sangre de este cordero no puede hacer la expiación y tiene que echar 7 veces la sangre para que se quite sus pecados, pero sin sangre no puede hacer nada. Pero Jesucristo también por nosotros fue rasgado y también ha derramado su sangre. Veamos versículo 19 de nuevo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso sin la sangre de Jesucristo uno no puede entrar. No puede abrir esa puerta. Por eso Jesucristo en vez de nosotros, como fue crucificado, y fue derramado la sangre sin ningún pecado. ¿Y qué ha hecho con nuestros pecados? Vamos a ver Hebreos 9, versículo 12. Leamos juntos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de machos cabríos no vale, ¿no? Sino es por la sangre de Jesucristo que ha cumplido la eterna redención. También veamos capítulo 10, versículo 12. 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como dice en Hebreos 9:22. Sí o sí hay que derramarse la sangre para quitar los pecados. La sangre preciosa que fue derramada en Jesús. Entonces, ¿hasta cuándo fueron quitados nuestros pecados? Es eterna redención. Por eso, teniendo la sangre de Jesús, firmemente nosotros podemos tener el coraje de predicar. Y a través de esa sangre preciosa, Jesús ahora renueva y nos ha abierto el camino nuevo. Y ese camino es el camino donde se abrió con la sangre de Jesús, porque Jesús es la puerta.
Por eso los que andan en ese camino, como se le ha abierto su camino, es por eso que podemos llamar que es el camino de la vida. Pero estamos descarriados yendo a cualquier camino de pecado, pero Jesucristo vino a este mundo y entre muchas cosas falsas, solamente con la sangre de Jesús pudimos entrar por esa puerta y este camino nuevo fue abierto en nosotros. Pero este camino que debe andar los cristianos hay unas características y hoy vamos a aprender de eso, porque hemos renacido y si es que hasta ahora está encontrando eso, entonces pronto hay seminario bíblico, por eso quiero que escuche. Yo quiero escuchar el seminario bíblico para saber cuál es este camino angosto. Entonces, ¿qué es vida o muerte o infierno o cielo? Bendición o maldición. Como esto es un tema muy importante, entonces quiero que solucionen todos. Y ahora los cristianos renacidos han entrado a la puerta estrecha y estamos viviendo una vida nueva. Tenemos que ver qué camino es esa. Y es un camino establecido por Dios. Vamos a buscar juntos Jeremías capítulo 6. Dios, andando por ese camino, sabe que somos débiles y cada vez nos volteamos a la derecha o izquierda, pero pasando por la puerta estrecha, caminamos el camino estrecho, pero quizás uno puede desviarse de ahí, pero aún así Dios nos guía con su palabra y nos hace poner en su camino. Y aquí en Jeremías capítulo 6. Es en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 6, versículo 16. 6:16, leamos juntos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Nosotros, ¿qué camino tenemos que andar? Es sendas antiguas y el buen camino. ¿Qué quiere decir esto? Durante 2000 años, el camino que han caminado los profetas, tenemos que seguir esos pasos. Y una persona ya crea ese camino a primera vez, ¿no? Y después las personas que siguen es mucho más fácil. Por eso podemos seguir. Pero cuando va por otro camino, obviamente va a estar perdido. Y realmente puede ser una vida peligrosa. Por eso, la senda antigua es el buen camino que han andado y las profetas de la fe. En Hebreos 11 sucesivamente salen las personas de la fe, ¿no? Y esas profetas de la fe que nos han mostrado primeramente, estamos aprendiendo a través de la Biblia. Por eso, conforme nos guía la palabra de Dios, nos tiene que guiar y esto es correcto. ¿Y qué vamos a comprender? Es que Dios tiene planificado el camino de los cristianos renacidos. De cada uno tiene planificado. También busquemos Hebreos capítulo 10. Y ese camino antiguo y buen camino es tan maravilloso que estamos yendo juntos. Perdón, es Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Leamos juntos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy caminando mi propio camino de mi vida, pero ese camino, ¿quién me está guiando? Si es que reflexionamos toda nuestra vida que ya hemos caminado, entonces Dios, podemos saber que es Dios quien nos ha guiado ese camino.
y solamente hemos seguido su camino. Pasa igual con las personas que no son salvas. Hasta los que no son salvos, Dios también guía su camino, pero con su propia voluntad lo arroja ese guía de Dios. Es por eso que no puede encontrarse con el camino de la vida. Hasta ahora, con muchos acontecimientos, está tratando de humillar a las personas para que comprendan su amor, pero no, es difícil. ¿Por qué? Obviamente cuando uno tiene el corazón de buscar a Dios es mejor, pero más que eso tiene el corazón de amar al pecado. Vinieron a la luz, pero no pueden buscar la luz porque siguen en la oscuridad. Dios claramente quiere que todos los hombres sean salvos y hasta ahora está intentando para llevar y guiar a muchos al camino de la salvación. Y no es por casualidad que hemos recibido la salvación, sino fue la guía de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Esta palabra realmente lo conoce muy bien y también es una palabra que me gusta mucho. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Juntos vamos a leer. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si es que yo he planeado algo en mi corazón, Dios siempre nos ama y dice que siempre hay algo que nos guía conforme a su voluntad. Por eso, si es que reflexionamos, podemos creer de que todo fue el camino de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 19. Pero uno no anda con un camino, con un corazón feliz, ni tampoco obedecer. Por eso tarda mucho. Proverbios capítulo 19, versículo 21, leamos juntos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Yo en mi corazón he planificado muchas cosas, pero Dios hasta ahora está cumpliendo eso. Dios no me deja así nomás, porque sucesivamente nos guía a ese camino. ¿Cómo? Entonces cuando he comportado mal ante Dios, aunque sea dándome castigo, me hace ir corrigiendo, porque Dios me ama. Supongamos los padres dejan a sus niños como quiera, no, los reprende porque lo ama. Pasa igual que Dios para guiarnos y es la providencia de Dios que nos guía. Vamos a buscar nuestro versículo principal, Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y ese camino que Dios ha preparado nos enseña y quiere que nosotros caminemos con obediencia. ¿Y qué pasa si es que uno no anda? Dice, te haré entender que debes andar. Igual que Jonás tuvo que ir a Nínive para predicar el evangelio, pero él lo ha rechazado, pero Dios utilizó cualquier manera para que él pueda llegar ahí. Igual que esto, no es que yo no voy porque no quiero ir, sino Dios como sea nos reprende y nos fija para que podamos ir a ese camino. El problema es el versículo 9, ¿no? Versículo 9, leamos juntos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, caballo o como el mulo, ellos tienen la característica de ser tercos, de no seguir. Entonces el tuyo tiene que arrastrar. Y no tienen que ser de esta forma, ¿no? Porque cada vez Dios nos muestra. Entonces, con el corazón de la obediencia, tenemos que seguir con gozo. Y esto es una ruta que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a buscar Salmos capítulo 37. Salmos 37.
Salmos 37, versículo 23. No se preocupen, cuando uno anda el camino que Dios manifiesta, siempre hay la guía y la protección de Dios. Salmos 37, desde el versículo 23, yo les leo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha establecido el camino de los hombres, y dentro de ahí ha puesto la tribulación o que sea gozo en muchas cosas. Igual que cuando criamos a nuestros hijos, y también hay padres que recién han engendrado al bebé, pero cuando el bebé está triste o cuando está riendo, el corazón de los padres creen de que esto es el proceso de crecimiento, es por eso que se gozan. Mientras que va a un camino tenga dificultades, pasa igual que con Dios. Y gozando de ese camino, anda junto con nosotros. ¿Y qué pasa si es que nos caemos? Dios otra vez nos levanta con su mano. Y lo importante es que en versículo 25 dice, joven fui y he envejecido. Los cristianos salvos tienen la protección y la guía del Señor. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces aquí justo se refiere a los salvos, a los renacidos. Pero claramente dice fue desamparado o ni su descendencia que mendigue pan. Es imposible, ¿no? Por eso no tenemos que ser como arrastrado como el caballo o como el mulo. No es ser sabio. Tampoco ser sujetados con cabestro ni con frenos, sino seguirlo con gozo. Esto es lo que Dios quiere. También el camino de Pedro y el camino de apóstol Pablo fue diferente, ¿no? Vamos a buscar juntos San Juan capítulo 21. San Juan 21, versículo 18. San Juan capítulo 21, desde el versículo 18. San Juan 21, versículo 18, yo les leo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿A quién está diciendo? Está hablando acerca de qué va a pasar con Pedro. Versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, por eso, tal como esta profecía de la palabra de Jesús, fue muerto crucificado al revés. Y eso significa que ha extendido sus brazos. Y en versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía, el discípulo se refiere a Juan, a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Es apóstol Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y como a Jesús habló acerca de Pedro, de cómo iba a morir extendiendo sus manos, pero está preguntando, ¿cómo va a morir el apóstol Juan? Así le pregunta, ¿también morirá él? Versículo 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tu vida y la vida del apóstol Juan obviamente es diferente en su camino determinado. Veamos versículo 23. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Por eso apóstol Juan no fue muerto crucificado extendiendo sus manos como Pedro, sino como murió. Dios le hizo sobrevivir a apóstol Juan por mucho tiempo. ¿Por qué? Es porque el último camino de San Juan es para que se escriba hasta Apocalipsis. Por eso apóstol Juan no fue martirizado en la isla Patmos, sino le reveló a él
las cosas maravillosas que van a pasar y le hizo anotar Apocalipsis y así terminar. Y esto fue el plan de Dios con Apóstol Juan. Igual que esto, nuestra vida de los cristianos, Dios está planeando el camino individual de cada uno. A los cristianos también tiene el camino establecido, pero ese camino tiene que ser diferente con todos. Y esa ruta Dios ha determinado. Pero antes de eso me muestra y no es bueno ser tercos en un lugar para ir. Por eso no detiene de hacernos entender y fijar sobre nosotros y nos guía. Por eso los cristianos tienen un camino general. Obviamente cada uno tiene su camino personal, pero es muy parecido a todas las cosas que ocurren en otras ramas. Y lo más importante es el camino desde Éxodo hasta Egipto. Perdón, desde Éxodo hasta tierra de Canaán. Busquemos juntos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Yo hoy en la tarde voy a tener el tiempo de preguntas y respuestas y ahí voy a explicar acerca del desierto, de la vida de desierto específicamente. Pero hoy vamos a ver breve. Las israelitas cuando han salido del Éxodo y han cruzado el Mar Rojo es la imagen de que han recibido la salvación y tuvieron el bautismo. Y la vida de 40 años en el desierto es el ejemplo de la vida cristiana. ¿Y por qué Dios ha aceptado estos 40 años en el desierto? ¿Qué camino es este? Es el camino entrenado de cada uno de nosotros. Y mientras que uno está caminando ese camino, hay la voluntad de Dios. Hasta que uno vaya a la tierra Canaán, ¿por qué Dios ha aceptado esa tribulación en el desierto? Vamos a ver capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué ha aceptado la vida del desierto? ¿Por qué acepta la tribulación de cada uno de nosotros? Primero es para humillarnos. Porque más que nuestros pensamientos, quizás puede ser muy enaltecido nuestro corazón. Uno piensa que es el protagonista de este mundo y piensa de que lleva la mejor vida y que yo escojo todo, yo decido todo, yo conozco todo y que yo soy el más sabio. Pero Dios, como dice, haciendo la vida cristiana, ¿cómo tiene que llevar uno? A través de la vida de desierto, sucesivamente nos está humillando hasta el suelo. Cuando uno se humilla, ahí es cuando mora junto el poder de Dios. Por eso ese camino de desierto, durante el camino donde está andando solo, ahí nos hace dar algunas cosas para humillarnos. Y sucesivamente nos prueban, igual que el COVID-19. En el tiempo de desierto tengo que ver y ser probado. Si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿no? Por eso Dios nos ha mandado, pero a través de la prueba Dios está viendo si es que estamos cumpliendo o no. Y como dice en versículo 3, porque nos ha afligido y nos hizo tener hambre, y es porque realmente vivimos solamente con la palabra de Dios. Hizo esto para que comprendamos. Veamos versículo 16. 16. Leamos juntos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. En el desierto que haya bajado maná.
Maná es la palabra de Dios que todos los días nos alimenta la palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón que ha dado esta palabra? Es para que uno escuche y cuando comprende totalmente, obviamente va a humillar, va a ser humildes. Por eso tiene un propósito de darnos la bendición. Por eso en general cada cristiano está andando a su camino dirigido por Dios. Entonces tenemos que seguir ese camino con la obediencia. Pero ¿qué es lo que Dios hace ahí? Es que desde el Éxodo, saliendo del Egipto hasta ir a la tierra de Canaán, ha permitido eso y nos ha hecho ser humildes. Y en la Biblia salen muchos caminos. Hay muchos caminos que nos enseñan. Por ejemplo, ¿cómo fue Abraham? Abraham es el hombre de la fe. Por eso dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham fue a la tierra de Canaán. Con la fe ha cumplido la voluntad de Dios. Como él fue el antecedente de la fe, es correcto que tenemos que vivir a través de la fe. Y esto es lo que nos muestra ante como algo en general. Por eso le dije que es Dios de Isaac, Dios de Abraham. Y Isaac también es el hombre de la obediencia, que tiene el carácter manso. Nosotros también tenemos que tener esa personalidad de mansedumbre para poder seguir a Jesús. ¿Y quién es Jacob? Jacob era un poco soberbio y más astuto, ¿no? Entonces los que son astutos son engañados del astuto. Pero eso, al final se tiene que revelar nuestros actos carnales, porque a través de eso nos muestra el camino de cómo tenemos que andar. ¿Qué pasó con José? José también recibió mucha tribulación. Ha mostrado el milagro y el camino de Dios, pero hasta que cumpla su visión, hubieron muchas tribulaciones juntas. Pero a pesar de eso, por esa providencia que Dios prometió que iba a enaltecer, igual que nosotros estamos andando en camino propio y nos da muchas dificultades y tribulaciones. Por eso nosotros tenemos que creer en esa promesa de camino que nos enaltecerá como Moisés. ¿Y cuál es lo importante? Es el camino de Jesús, ¿no? Jesucristo. Vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Primero de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 19 yo les leo. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como dice, ¿no? Vía dolorosa, que es el camino que ha andado Jesús. En Israel también está el camino de peregrinaje, está marcado todos los lugares donde se ha caído Jesús. Y a ese camino se le llama la vía dolorosa, que es una vía de tribulación. Hasta Jesús ha andado ese camino, pero nosotros también estamos siguiendo sus pisadas. ¿Cómo uno sufre? Y uno sufre injustamente a veces también, ¿no? Yo ni siquiera me he equivocado, pero me persecuten, o yo soy malentendido, o también tengo mucha tristeza en mi corazón. Antes de recibir la salvación, obviamente sube mi carácter, entonces quizás puedo pelear con la persona, ¿no? Entonces, utilizando todas las maneras, intentaba todo para revelarme de malentendimiento, y esto fue mi vida. Pero la vida de Jesús es un sufrimiento sufrido injustamente. Pero cuando uno piensa en Jesús, en Dios, esto es algo hermoso, ¿no? Y ha tomado el ejemplo de Jesús.
Jesús vino a este mundo con el cuerpo sin ningún pecado y solamente ha predicado el Evangelio, pero también fue padecido injustamente. Padeciendo injustamente, Él hasta ha obedecido en el padecimiento y tan hermosamente ha caminado y ha perfeccionado el camino de la cruz. Nosotros también, dice, padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aunque Él padeció injustamente, Él nunca perdió la hermosura de Dios. Igual que nosotros, tenemos que ver ese camino y esto es el camino que Dios quiere. También veamos Job. El camino que Dios ha planeado nos prueba. Vamos a buscar Job capítulo 23. Creo que he buscado esto más de 3 veces en este mes. Job 23. Versículo 10. Leamos juntos 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Define la ruta de cada uno y nos guía y hasta ahora está probándonos en cada uno para que salgan las escorias de mí. Para que salga una plata pura, tiene que salir escorias. Por eso a veces lo prueba con martillos o con fuego. Por eso está probando ese camino. Solamente conoce Dios mi camino. Quizá yo ni siquiera sé qué camino tenemos que caminar, pero Dios conociendo esto nos guía. Pero hay un camino que los cristianos no deben de andar. Porque uno anda ahí. Entonces, aunque uno es reprendido por Dios, quizás salimos un poco, pero entramos y al final nos hace caminar ese camino. Pero cuando uno se pone terco en no caminar ese camino, entonces ahí viene el problema. Vamos a buscar San Judas. Judas, antes de Apocalipsis está. Judas capítulo 1. San Judas capítulo 1, versículo 11, no tenemos que caminar esto. Judas capítulo 1, versículo 11, leamos juntos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín, Balaam. Camino de Coré. Caín, ¿quién fue? Con su propio esfuerzo ha llevado su vida cristiana con su propia justicia, ¿no? Pero podemos ver de que él tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Porque incluso mató a su hermano menor. Por eso cuando lleva uno la vida cristiana con su propia justicia o cuando no puede aguantar su rebeldía ante Dios, esto es el camino de Caín. Y los cristianos no deben andar en este camino. Pero ¿cuál fue el camino de Balaam? La vez pasada hemos aprendido acerca de Balaam, ¿no? Esa persona que hizo por la riqueza, por el oro y las platas que trajeron las mezquitas de Balac, al final ha ido al camino de maldecir a las israelitas. Por eso, ¿cuál es el camino de Balaam en la vida cristiana? Realmente hay tantas personas que están quitados sus corazones en su riqueza por el mundo y también ven solamente las cosas terrenales, mas no celestiales. Se ha alejado su ojo. Es por eso que Balaam ni siquiera pudo ver a sus ángeles, al ángel que estaba delante de él. Por eso quizás nuestros ojos pueden ser también tapados. Uno no debe ir a ese camino de Balaam. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y tenemos que pensar qué es lo eterno y qué es la esperanza del cielo. Después, cuando yo entre al cielo, ¿cómo voy a vivir ahí? Es una vida de preparar y esto es ser sabios. Esto es el camino de Balaam. Y después dice contradicción de Coré. Coré fue quien ha levantado el golpe de estado
Por eso tenemos que tener cuidado con esas partes. Por eso no debemos de andar ese camino. ¿Y los cristianos qué caminos son? Uno es extranjero, pero ¿conocen a cómo se le llama al extranjero que tiene su meta final? Se llama peregrino, ¿no? Soy peregrino, regresaré al lugar que me espera. El peregrino, ¿hacia dónde está yendo? Hacia el cielo, ¿no? Hacia el cielo está yendo. Y en ese camino hay muchas dificultades, pero nosotros teniendo la esperanza del cielo estamos viviendo. Con el aspecto de peregrino estamos viviendo en este mundo. Obviamente estamos viviendo en este mundo, pero el lugar donde tenemos que ir es la esperanza del cielo. Y los que los que viven pensando en esto son peregrinos y ya no son rebeldes. Y ya no es tiempo de ser rebeldes en este mundo. Realmente estamos yendo hacia el cielo y el camino de seguir a Jesucristo. Sí o sí tenemos que llevar una vida de peregrino, una vida en un camino así. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Estamos viviendo hacia una esperanza. Siempre en nuestro corazón tenemos que tenerlo grabado, que somos peregrinos. Por eso dentro de ese camino tenemos que aprender a tener la templanza. Vamos a buscar juntos 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Tenemos que ir a ese camino preparado por Dios. Pero no puedo hacer todas las cosas que quiera o jugar todas las cosas que quiera, comer todo lo que yo quiera. No puedo hacer así. Por eso me acuerdo al conejo y a la tortuga, ¿no? Por eso tenemos que tener la abstenación o la templanza para que nosotros podamos cargar la cruz que Dios nos ha encomendado para seguir sus pasos. Para eso se llama el camino de la templanza. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9 desde el versículo 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Qué es mi galardón? Este galardón. Entonces hay que tener interés en el galardón porque realmente falta muy poco tiempo para que venga Jesús. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esa templanza. Apóstol Pablo tuvo la suficiente riqueza para disfrutar su libertad, pero en capítulo 9, versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Obviamente el apóstol Pablo tuvo frutos en Corinto, pero él también dijo que no es libre, porque en versículo 4 a 5 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Está diciendo que yo soy libre, yo soy apóstol que puedo disfrutarme de todo esto. Pero el apóstol Pablo ha abstenido. Vamos a ver también versículo 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa al segaremos de vosotros lo material? Y está algo equivocado que yo reciba la ofrenda de ustedes si yo trabajo por ustedes en la iglesia. Está diciendo que las vacas están arando la tierra y no es correcto dar la comida a ellos. Deben recibir lo que deben recibir, igual que los trabajadores. Veamos versículo 12.
Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo ha llevado la vida de templanza y también ha predicado el Evangelio a los judíos como si fuesen judíos o a los griegos como a los griegos. Y de lo que uno tiene, si es que uno abstiene, entonces esto es la recompensa. En versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Igual que nosotros. Y estamos caminando el camino que fue establecido por Dios. Entonces hay cosas que quizás queremos hacer, pero cuando abstengamos, entonces va a pasar de que los hermanos dicen, ¿no? Ay, ¿por qué ese hermano gasta lo que quiere, viaja a donde quiera, come lo que quiere? Pero yo no estoy haciendo nada de eso. Quizás puede subir este corazón. Sinceramente sí hay ese pensamiento. Pero pasando tiempo hay que ver. Esto es el galardón. Entonces uno no siente injusto. Y Dios no quiere que nosotros vayamos a su camino después de hacer todo, porque de la vida de la templanza Dios nos hace vencer las obras del diablo. Por eso cuando uno tiene la templanza, Dios me abunda para que yo pueda tener más bendiciones. Vamos a buscar juntos 1 Corintios capítulo 10. Perdón, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Leamos juntos versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tiene que ser un hábito de tener la templanza, porque si es al contrario, toda mi vida puede cambiar. Y ante Dios yo quizás no tengo ninguna recompensa. Entonces tengo que pegar mi cuello para que yo obedezca, porque si no, quizás puedo ser un inútil ante Dios. Esto no significa que Dios va a mandar al infierno, pero va a ser votado como un inútil por no tener la templanza. Por eso tenemos que tener la templanza y no hay que olvidar de que esto es la recompensa y galardón, porque Dios es justo. Es por eso que no sentimos como injusto. Por eso cada vez de que yo piense en Jesús, más por el Señor, por el Evangelio, y esto es mucho mejor llevar una vida así para que Dios también esté gozoso. Por eso al final, ¿cuál es nuestro propósito? Es que Dios está guiando a cada uno de nosotros de cada ruta diferente. Y entonces tengo que pensar de que la persona que está al costado mío ahora es diferente. Obviamente esto no tiene que comparar con el mundo, porque hasta ahora Dios está guiando ese camino y a través de la elección del Espíritu Santo nos enseña sucesivamente su palabra. Nos reprende y también fija sus ojos en nosotros. Por eso nuestra vida, ¿para qué tenemos que vivir? Obviamente por el Señor tenemos que vivir. Y la razón que yo esté andando en este camino es para que el Señor sea glorificado. La recompensa en el cielo y la gracia que nos va a dar, obviamente esa gracia está diciendo que no tenemos que cambiar por nada, porque está diciendo que lo que se ve es eterno. Perdón, lo que no se ve es eterno. Por eso tenemos que ir hacia eso. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando comemos, cuando bebemos o hasta cuando hagamos cualquier cosa en nuestra vida, y esto es la palabra que salió por el problema que tuvieron de comer, de beber, si tengo que comer la carne o de tomar vino.
Entonces por este problema salió este versículo. Pero aparte de esto también dice que hagáis otra cosa en nuestra vida. Lo que hagamos tiene que ser para glorificar al nombre del Señor. Y esto es el deber de un cristiano. Si es que lo que ustedes están haciendo ahora no glorifica a Dios, no hay que hacerlo. Sí o sí ese camino tiene que estar relacionado con glorificar a Dios. Y así tenemos que creer esto. Por eso lo que estamos haciendo, nuestra iglesia, nuestra vida, todo esto está conectado con la esperanza de Dios o no tengo que ver esto. Y el camino de peregrino también, cargando el yugo que Dios nos ha puesto. Si es que andamos con la felicidad, esto es la vida más segura. Y en ese camino más seguro nos abunda de la gracia. Por eso es la justicia de Dios que nos paga por todo esto. Y hay que creer en esto también. Y Dios no nos abandona diciendo que tú andas solo, aunque sufras, tú andas solo. No, sino Dios siempre mora con nosotros y cada vez de que estemos en la dificultad nos reconoce. Porque Dios hasta ha contado el número de los cabellos. Y también de Liam también ha nacido hace poco y él ni siquiera puede apartarse de sus padres para dormir, ¿no? Igual que esto, cuando estamos en la dificultad en nuestra vida, hay que saber de que en cualquier momento Dios está con nosotros y en ese momento yo no tengo que ponerme nervioso o preocuparme o de miedo, ¿no? Tenemos que confiar más en Dios, estar más felices con Dios. Porque Dios reconoce esto y aunque estemos en la tristeza, Dios quiere que pasemos con Él. Porque así podemos glorificar su nombre. Porque hasta ahora Dios quiere caminar y guiar a ese camino. Por eso, cuando andamos ese camino, si Dios está con nosotros, no solamente soluciona todos nuestros problemas, sino también quiere que compartamos la tristeza y la felicidad. Por eso el pastor Spurgeon dijo así, yo lo he anotado aquí. Lo conocen bien, ¿no? El pastor Spurgeon. Él dijo esto, Dios, cuando echa a sus hijos en medio del fuego, Él también entra y camina junto. Así ha dicho. Ustedes también cuando están en la dificultad, quiero que estén junto con el Señor y no quiero que se olviden que Dios está cargando junto la dificultad. Por eso no hay que estar tristes o desesperar o infelices, sino podemos recibir la palabra de consuelo y así podemos acercarnos más a la palabra y podemos conocer más la voluntad de Dios. Porque a través de la palabra podemos escuchar la voz del Señor. Igual que los 3 amigos de David, cuando han entrado al horno del fuego, Dios estuvo en medio de ellos. Y no solamente eso, sino en ese camino ha echado a 3 personas, pero el rey dijo que parece que es el Hijo de Dios, porque son 4 personas y ni siquiera se ha quemado ni un cabello. Por eso más así tenemos que agarrar las manos de Dios. Nunca tenemos que olvidar de que está andando juntos. Por eso hay que agarrar esa mano. ¿Qué es agarrar? Agarrar la palabra, ¿no? Porque la palabra es Dios. Tenemos que agarrar esa palabra, de recibir consuelo, recibir esfuerzo, la fuerza e ir juntos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y es agarrar a Él. Esto es acompañar. Tenemos que caminar junto con la palabra y con la iglesia que es el cuerpo del Señor. Esto es el camino que tenemos que andar. Y al fin del camino hay alguien que se encuentra con nosotros. También como existe esta alabanza que dice, este camino que caminamos es a veces estrecho y accidentado. Y tenemos miedo de encontrar muy poco, pero al final de este camino, nuestro Señor nos sostendrá en sus brazos.
nos abrazará. Qué bonita alabanza, ¿no? Quizás los mundanos cuando nos mira dice que somos necios, pero esas personas que andan por su propio camino están yendo hacia el infierno, el camino de la muerte. O sea, ¿por qué sí o sí tenemos que entrar al camino estrecho? Para entrar a la puerta estrecha. Es por eso que nos llaman necios, pero nunca tenemos que olvidar que es el camino que anda junto a Jesús. Por eso en ese camino tenemos que creer que estamos junto con Él. Por eso al fin de ese camino, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el Evangelio. Y esto no es un camino que podemos desviar. Vamos a buscar San Mateo capítulo 28. San Mateo 28. Jesús va por ese camino, pero hay un mandamiento de Él. San Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros andando por ese camino, tenemos que ser cristianos en predicar el Evangelio a todos. Hemos recibido esa misión tan grande y Dios nos prometió que estaré junto con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso cuando predicamos el Evangelio en sí no somos nosotros, porque Dios tiene que estar junto con nosotros para que Él obre. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es predicar juntos. Por eso en Isaías 52, versículo 7 dice, cuán hermosos son los pies de que anuncian nuevas de bien. ¿Cuáles son las nuevas buenas? Es el Evangelio, ¿no? Es la noticia feliz. Ese camino del Evangelio, ese camino tan hermoso. Desde mañana empieza el seminario bíblico. Obviamente yo no puedo ir a predicar, pero mínimo por online, por Zoom sí puedo. Y ahí es cuando está junto con nosotros, ¿no? Y ya salieron como 18 personas de peticiones de oración. Por eso veo de que esta vez también están mostrando a los coreanos el poder de ellos, ¿no? Por eso estamos haciendo vía YouTube o por live. Pero teniendo ese corazón de que tengo que predicar el Evangelio, ¿no? Así tenemos que ir juntos. Vamos a regresar a nuestro versículo principal. Salmos capítulo 32. Salmos 32. Versículo 8. Leamos juntos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no me castiga porque me odia. Tampoco me da persecución porque le da la gana. Sino cada uno tiene su ruta diferente donde debe andar. Pero es una senda antigua y una buena. Y hay cosas que nosotros tenemos que experimentar y nos guía y al final nos ama y claramente nos guía a Jesús. Pero el problema somos nosotros. No hay que pensar negativamente. Tengo que creer, Señor, que tú andas con nosotros y que en ese camino ya no es la esperanza de esta tierra, sino, Señor, quiero caminar el camino de peregrinación. El plan que tú tienes hacia conmigo, yo quiero cumplirlo en mi vida. Así cuando uno ora a Dios en el fin de camino, como esas profetas de la fe, ¿cómo le ha guiado y por qué le ha guiado ese camino de persecución? Así uno puede conocer el propósito. Igual que el caballo o el mulo, ¿no? Pero ser gozosos y agradecidos, yo quiero que caminemos juntos ese camino.
No quiero que se quejen de sus caminos porque Dios está junto con ustedes y hay que creer de que es un proceso que Dios acepta y que Dios me agarra con la mano justa. Hay que creer. Con ese corazón gozoso quiero que andemos juntos. Terminemos con oración. Dios Padre, gracias. Hoy también nos está guiando y también nos da la lección. Y estamos viviendo en un mundo donde hemos vivido como ovejas descarriadas. Sin embargo, nos has guiado a la oveja, nos has guiado a la puerta angosta y también nos has hecho caminar en el camino angosto, cuál es el camino de la bendición. Y conocemos perfectamente que es el camino eterno, pero como tú dijiste que es el camino angosto y estrecho, pero aún así, Señor, nos humillas cada día y nos guías cada día. Te agradecemos tanto por esto. Ahora pensando en la esperanza del cielo, tal como tú nos guías, ayuda para que podamos caminar con gozo y aunque haya padecimientos injustos, Señor, queremos pensar en ti. Y te agradecemos por darnos la lección y desde el seminario bíblico que va a haber desde mañana, Señor, ayúdanos para que muchas almas prometidas puedan venir ante tu palabra, Señor, para que ellos puedan recibir la salvación. Hemos orado en nombre de Jesús, quien siempre nos ama y que nos ha salvado.